Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Bueno, el mundo de las vacunas y la investigación en vacunas es tan dinámica que ya es muy raro que tengamos un calendario que dure más de un año, ¿no? De hecho, a veces tenemos que hacer pequeños cambios en medio del mismo año porque sale tal o cual ensayo, tal o cual autorización que nos obliga a cambiar las recomendaciones, porque siempre lo que estamos pensando es en ofrecer el mejor calendario posible a los niños, a las niñas, a los adolescentes de nuestro país, ¿no? Bueno, esta sesión la he querido titular así porque para intentar que no sea el típico más que de monólogo, ¿no? Y intentar hacerlo algo más ameno con preguntas, ¿no? Y vamos a comenzar por lo primero, que son los conflictos de intereses. Esta diapositiva es siempre la misma desde 2017. ¿Vale? No percibo ningún tipo de pago directo por parte de la industria y desde luego no soy equidistante en el tema de las vacunas. Tengo un sesgo pro vacunador tremendo y no lo escondo tampoco, ¿vale? Porque creo que es uno de los mejores instrumentos que tenemos para salvaguardar la salud infantil. Bueno, como saben, el Comité Asesor de Vacunas cada año saca sus recomendaciones, ¿no? Fran, el coordinador del comité, dice, entre comillas, pretenciosamente, que después del concierto de Año Nuevo la gente está esperando el calendario de la AEP. Y yo sé de gente que efectivamente está el 1 de enero madruga para intentar ver las novedades del comité, ¿no? O sea que realmente hay compañeros en distintos sitios que lo hacen, ¿no? Porque casi siempre hay novedades. Quiero que sepan que las novedades se someten a debate, a un debate intenso. Esto es unas recomendaciones que hace un comité y, y no todo el comité está siempre de acuerdo en tal o cual cambio, ¿no? Tiene que haber un consenso. Eso pasa siempre que hay un comité. Por eso a veces cuando alguno del comité o alguna del comité habla en algún foro, pues puede transmitirse algún mensaje, ¿no? Que tiene un matiz ligeramente diferente, ¿vale? Y eso a veces puede ocurrir. Bueno, y aquí les voy a transmitir lo que son las recomendaciones del comité. Como ustedes saben, en nuestra web, pues pinchando aquí, pues van a poder acceder a la información relativa al calendario nuevo de cada año en distintos formatos, en formatos en PDF o en formatos web, ¿no? Y aquí hay algunas novedades este año también. Desde luego, el calendario en sí va a tener algunas novedades que vamos a ir desgranando una a una, ¿no? La estética ha cambiado en los últimos años, yo creo que para mejor. A veces veo los calendarios de las comunidades y son bastante más feos que el nuestro, ¿no? O sea, así con los colores estridentes y demás. Y este año, como novedad, se ha incluido una tabla de recomendaciones vacunales para pacientes con factores de riesgo, ¿no? Hay distintas vacunas que, como ustedes saben, pues ya sea por el número de dosis o por pautas mixtas o por ampliar la edad, pues dependiendo del factor de riesgo que tengan niños, niñas, adolescentes, pues tenemos que ponerle o dosis extra o tenemos que vacunarlos cuando habitualmente, si son sanos, no los vacunaríamos. Pues en esta tabla, que requirió bastante esfuerzo, pues se intenta resumir estas recomendaciones. Otra novedad muy importante es que en ese apéndice que les enseñaba de la web hay una opción de ver los calendarios de una forma interactiva y esto es una novedad de este año gracias a Pepe Serrano, que es uno de los miembros del comité, de los últimos que han entrado y ustedes pueden acceder a ese calendario y clicar encima de cada enfermedad. Vamos, por ejemplo, a clicar encima de hepatitis B, les da una información somera y resumida de lo que es la indicación de la vacuna, pero además les enlaza a el capítulo correspondiente de nuestro manual, ¿vale? Entonces, pues es una forma de tener de una manera más dinámica la información que queramos tener sin tener que ir buscando el numerito o la letrita en el pie de tabla, ¿vale? Y yo creo que esto es algo que la gente va a usar bastante. Bueno, comencemos por las novedades. Vamos a resumirlas mucho, ¿no? Porque, entre otras cosas, Martín me ha comido un montón de tiempo, entonces nos tenemos que ir pronto. Es una broma, ¿no? Pero para que sea un poco más ameno, las vamos a nombrar someramente, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? En la tabla aparece por primera vez la vacunación recomendada para embarazadas, porque entendemos que la protección se va a ejercer
en los recién nacidos y en los bebés, nada más nacer, ¿no? Entonces es una intervención que va a tener su impacto en la salud infantil y por eso lo incluimos en nuestra tabla, como ya se hace en las tablas oficiales del Ministerio o de las comunidades, como ustedes saben, ¿no? Otra novedad viene referente al neumococo, que también lo comentaremos. Va a haber novedades en cuanto a la vacunación contra meningitis con la formulación tetravalente, como ustedes ya saben. Y terminaremos con las novedades en cuanto a las recomendaciones de vacunación COVID. En este apéndice de la web que les decía, encontrarán este ítem que los ponemos todos los años, y es que cuando hacemos la publicación en Anales, Anales nos restringe mucho el número de palabras que tenemos que usar. Entonces, si van a la publicación de Anales, pues podrán leer aquello que es una especie de resumen muy esquemático, pero en este documento pues nos explayamos en cada capítulo e intentamos explicar cuáles son las razones que justifican pues el cambio de la pauta o la recomendación de ese año, ¿no? Y está muy actualizado y les recomiendo que se lo lean porque es realmente el que va a mostrar la información al detalle, ¿no? Y en este resumen, pues están las novedades que yo les acabo de comentar. Y yo creo que ya te voy a empezar a preguntar. Bueno, pues puede ser un buen La momento. primera, además, vamos a ir por orden. Comentabas lo de precisamente el que se ha añadido la columna de embarazadas. Entonces, ha habido compañeros que han planteado si se podía pues, hacer pormenorizado un poquito y desarrollar un poco ese punto porque es alguna de las novedades del calendario. Vale. Este es uno de los puntos que ha traído controversia, ¿no? Pero realmente la novedad y la novedad principal es que vamos a contar con una cuarta vacuna que poder recomendar en las embarazadas, ¿no? Que es una vacuna contra el VRS. Fíjense que aquí no estamos hablando ya de un anticuerpo monoclonal, que es el que hemos usado esta última temporada en recién nacidos y en lactantes menores de 6 meses, o menores de 2 años si tienen factor de riesgo, sino que estamos hablando de una vacuna de proteína prefusión F de VRS para administrarle a las embarazadas. Y de esta forma hacer también una protección, crear una inmunidad pasiva al recién nacido, pero en vez de aportándole un monoclonal que nosotros le pinchamos al bebé, pues sería un paso trasplacentario de los anticuerpos que genera su madre después de ser vacunada, ¿vale? Se une a las otras vacunas recomendadas que ustedes ya conocen. La embarazada per se es una persona de riesgo para algunas enfermedades como la gripe o como la COVID, ¿no? A esas dos vacunas se une la recomendación de la protección contra tosferina, que desde hace unos años nos está proporcionando una protección muy importante en los recién nacidos y en los lactantes menores de 3 meses, ¿no? De hecho, pues los casos que se están viendo últimamente que ingresan en el hospital, porque la tosferina está empezando a repuntar, y seguro que ustedes están viendo casos de tosferina en niños más granditos, ¿no? Pues si pilla algún lactante cuya madre no ha sido vacunada en el último trimestre, pues tiene un riesgo alto de contraer una tosferina maligna, ¿no? Y de hecho, algún caso estamos viendo que coincide con que la madre no ha sido vacunada, ¿no? Entonces, digamos que estas vacunas las tenemos afianzadas ya en el calendario de la embarazada, con mayor o menor cobertura dependiendo de las distintas enfermedades, como ustedes saben, ¿no? La peor, desde luego, COVID, después gripe y la mejor, tosferina, ¿no? Pero ahora esta se une al arsenal que vamos a tener disponibles para recomendar en la embarazada. Tenemos la experiencia muy buena con el Nirsevimab, ¿no? Y desde luego esto va a ser una estrategia ya anunciada en foros de vacunas, que si alguno de ustedes ha ido, pues la habrá oído nombrar también, que va a ser una herramienta más para poder luchar contra el VRS en los recién nacidos y lactantes pequeñitos, ¿no? Y que puede ser una herramienta alternativa o puede ser una herramienta complementaria, dependiendo después de los servicios de salud pública lo que decidan implementar en cada territorio, ¿no? Porque desde luego la vacunación contra el VRS en las embarazadas va a tener unos puntos a favor, ¿no? Desde luego es una estrategia que se ha demostrado exitosa con otras vacunas, como ya sabemos, ¿no? Antes que nada, recuerden, de las primeras, pues se redujo muchísimo el tétanos neonatal cuando se empezó a vacunar a las embarazadas contra el tétanos, ¿no? O sea, tenemos experiencias de mucho tiempo, ¿no? Va a producir una inmunización pasiva, como hemos dicho, no es necesario pinchar al recién nacido o al lactante, ¿no? Va a ofrecer una protección antes de poder responder a vacunas, ¿no?
va a ofrecer una respuesta policlonal, y esto es una diferencia con respecto a Nirsevimab. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal muy específico para la proteína F, ¿no? Y esto lo que realmente va a generar es una respuesta con diferentes anticuerpos hacia diferentes epítopes, y va a generar una protección que va a ser un poco más amplia que la que generaría Nirsevimab. Y después también está el punto o el plus de que a la embarazada, cuando se le vacuna, después en la lactancia materna va a poder pasarle pasivamente también anticuerpos específicos contra este antígeno que van a producir o generar cierta protección en los bebés, ¿no? Y después tiene algunos contras, y es que si comparándolos con el Nirsevimab, pues hay una duración un poco más corta de los anticuerpos en sangre de los lactantes. Hay una falta de protección a los prematuros. Ahora veremos, según las indicaciones que hagamos de vacunación durante el embarazo, ¿no? Ya vemos que los americanos veremos que la indican un poquito más tarde, pero los prematuros, que justo son la población de más riesgo para sufrir complicaciones por el VRS, podrían quedarse un poco fuera de esta estrategia. Las coberturas, desde luego, son esperables que sean inferiores a las que conseguimos en los niños. Las coberturas en las vacunas infantiles es raro que bajen del 90%, excepto la COVID, ¿no? Pero en embarazadas nos cuesta llegar a ese 90%, y no sabemos si puede haber alguna interferencia con otras vacunas, porque algunos estudios hay en las que se comprueba alguna interferencia con vacunas como por ejemplo la toferina en lactantes, ¿no? Con lo cual, bueno, hay pros y hay contras, y tendrán que decidirse. La recomendación de esta vacunación se basa en este estudio, en el estudio MATIS, aunque había 3 candidatos de diferentes casas farmacéuticas que iniciaron ensayos en fase 3 con vacunas o candidatos de vacuna contra VRS, solo uno ha llegado a la meta, que es esta, la de Pfizer, ¿no? Y que se basan las recomendaciones o la aprobación de la EMA se basa en 2 estudios fundamentalmente hechos en esta población, ¿no? Uno que tiene que ver con inmunogenicidad y seguridad, y otro que tiene que ver con eficacia real en prevención de infección por VRS. En cuanto a inmunogenicidad, se demuestra que a partir de la semana 24, este es el DINTEL, 1 significa el ratio de concentración de anticuerpos entre el recién nacido y la madre. Si es superior a 1, quiere decir que el recién nacido tiene más anticuerpos en concentración que la madre que ha sido vacunada, y en todas las semanas se supera ese ratio. Pero efectivamente el ratio más elevado lo conseguimos cuando vacunamos a partir de las 33 semanas, ¿no? En este ensayo se demuestra cómo la perdurabilidad de los anticuerpos supera digamos, el patrón oro que tenemos, que es la administración de Synagis en su momento, ¿no? Hasta los 6 meses, pues, los anticuerpos que podemos medir contra VRS en las madres vacunadas ya en lactantes nacidos llegan hasta los 6 meses. Y este estudio, que es el estudio MATIS que les comento, que fíjense, incluyó a más de 7.000 unidades madre-hijo, que son un montón. Se dividieron en 2 grupos. A uno se le administró la vacuna, a otro grupo se le administró el placebo, más de 3.300 madres en cada grupo. Pues al final reveló unos resultados que les voy a resumir aquí de eficacia, ¿ven? En cuanto a la prevención de infección grave por VRS, ¿no? Pues una eficacia en torno al 70%, ¿no? Y en cuanto a la reducción o la efectividad en cuanto a proteger a la enfermedad por VRS que requiera atención médica, ya no estamos hablando de solo VRS grave, pues de aproximadamente el 50%. Estamos hablando a 180 días después del nacimiento, ¿vale? O sea, los 6 meses de vida. Esto implica un número necesario a vacunar, pues para prevenir un caso de ingreso de 77. Yo tengo que vacunar a 77 madres para evitar un ingreso en un lactante, y a 55 si hablamos de enfermedad que requiere atención médica, pero no gravedad como para ser ingresado, ¿vale? En cuanto a la seguridad, una vacuna que se ha demostrado muy segura en los distintos ensayos en los que se ha evaluado esto, y ahora que tendremos que comparar con lo que hemos obtenido con Nirsevimab, ¿no? Que los datos que tenemos de las comunidades que los han publicado, que los han comunicado, que los comunican en su web son estos, ¿no? Fíjense que hay una cobertura con Nirsevimab que es muy, muy buena en general, en torno al 90%, y en algunos sitios como Andalucía del 93%, lo cual es un logro en un primer año en el que todo se hizo deprisa y corriendo. Acuérdense que el producto salió
se autorizó, bueno, se había autorizado ya en noviembre, pero prácticamente aquí no lo teníamos, no se hablaba de él hasta julio, y que se empezó a administrar en octubre con una pauta especial y un anticuerpo monoclonal, que es la primera vez que se lo poníamos a recién nacidos, ¿no? O sea que esto puede considerarse un éxito total. Un éxito que, como se esperaba y como esperábamos, y como ustedes habrán comprobado en sus consultas, ¿no?, ha tenido un impacto brutal en la incidencia de la bronquiolitis, especialmente en la bronquiolitis que han necesitado ingresos. Estos son datos de Galicia, que junto a Andalucía y Murcia, pues son los que más publican datos semana a semana. Y fíjense los datos de Galicia, ¿eh? Estas son las distintas temporadas de ingresos hospitalarios por VRS por 100.000, ¿no? Y fíjense la temporada 2023-2024. O sea, no es que haya bajado un poco, es que la efectividad en el mundo real supera las expectativas de los ensayos. Los ensayos eran muy criticados porque tenían una N muy pequeña en cuanto a los niños que ingresaban, ¿no? Pero esto, como era de esperar, ha superado muchísimo los ensayos. Y esto, desde luego, es una alegría y nos tiene vamos, nos tenemos que alegrar por esto, ¿no? Y si comparamos una estrategia a la otra, desde luego son difíciles de comparar, pero ya vemos que hay ventajas y desventajas en cada una de las estrategias, ¿no? Si vacunamos a las mamás, las ventajas, hombre, pues que nada más nacer, el recién nacido no se te va a escapar, ¿no? O sea, seguro que va a estar inmunizado, ¿no? Y que además podría ser más resistente a posibles mutaciones que haya en la proteína F por aquella respuesta policlonal que les dije de las embarazadas, ¿no? Y la ventaja de nirsevimab, desde luego, es que aparentemente el monoclonal que le pinchamos parece que dura más que los generados por la embarazada y transmitidos a través de la placenta, que garantiza que el paciente que vacuna o que inmuniza va a tener un nivel adecuado de anticuerpos y no vamos a depender del paso transplacentario de los anticuerpos maternos, ¿no? Desde luego no vamos a exponer a embarazadas si estamos pinchando el anticuerpo a los niños o a las niñas, ¿no? Y las coberturas son esperables que sean más altas que en las embarazadas, ¿no? Y en cuanto a las desventajas, pues lo cierto es que cualquier patología placentaria puede interferir en el traspaso de los anticuerpos, con lo cual ahí estamos, entre comillas, algo más vendidos, ¿no? Hay un grado de incertidumbre, ¿no? Los prematuros que pueden quedar fuera de la protección dependiendo de cuándo indiquemos la vacunación en la embarazada y haría falta hacer una estrategia mixta que podría ser vacuno a las embarazadas y a los que no se hayan vacunado a la embarazada o los prematuros que no hemos llegado a vacunarlas, ponerles nirsevimab al nacer. Eso podría ser una estrategia, ¿no? Y las coberturas esperables son mucho menores que si vacunamos o si inmunizamos a los niños, ¿no? Y las desventajas de nirsevimab es que hay que pinchar a los niños, que hay que hacer un esfuerzo programático, como ustedes saben, tanto en primaria como en hospitalaria, como hemos hecho este año, y el precio que es superior al de la vacuna de la embarazada, ¿vale? Y buena, es muy importante, hemos ido en estos últimos años las nuevas vacunas antineumocócicas conjugadas con más serotipos para intentar cubrir pues, esos serotipos no vacunales que nos estaban produciendo infecciones y que no teníamos ninguna medida preventiva. Sabemos que hay dos por ahí por el mercado de alguna manera. ¿Qué novedades nos pones en ese campo? ¿Qué Gracias por dice tu qué dice pregunta. el no está nada preparado, ¿eh? Gracias por tu pregunta espontánea, Martín. No está nada preparado, ¿eh? Si se fija, un pequeño detalle, porque la tabla hay que mirarla. Una cosa es que veamos que los colores son bonitos, pero la tabla hay que mirarla y hay que analizarla, ¿no? Y si nos fijamos, aquí ha aparecido otra dosis de vacuna neumocócica cuando ya llevamos años vacunando con una pauta de 2+1, ¿no? ¿Por qué aparece esta vacuna neumocócica aquí a los 6 meses? ¿No? Esto es una cosa que tenemos que aclarar, ¿no? Y es que el comité, como bien dice Martín, el avance en cuanto al desarrollo de nuevas vacunas conjugadas contra neumococo, pues digamos que todavía veremos vacunas mejoradas con esta tecnología, ¿no? Y ya tenemos dos candidatos, uno que ya está licenciado para usar en lactantes y el otro que va a estar licenciado mañana. Iba a ser hoy, pero va a ser mañana. ¿Vale? Entonces, lo hizo para que no pusiera yo la diapositiva en la sesión. Pero con diferentes pautas. Y por eso aparece ahí el paréntesis. Me explico. El comité este año recomienda sustituir la vacuna 13 valente por una de valencia ampliada. Tenemos una ya aprobada, que es la 15 valente, y mañana se aprobará otra, que es la 20 valente. Las comunidades
autónomas ya están en ello y el ministerio ya está en ello. O sea, las comunidades ya van a decidir por cuál de las vacunas se va a decantar, ¿vale? Lo que sí es cierto es que si se decantan las dos opciones son la 15 valente y la 20 valente. Entonces, si lo decimos así rápido, decimos, prefiero la 20, ¿no? Si nos ponemos a elegir y decimos, bueno, pues claramente prefiero la 20, porque 20 es más que 15, ¿no? Pero es que a veces no solo el número es importante, sino que tenemos que tener algunas otras cuestiones en cuenta que les voy a comentar ahora rápidamente, ¿vale? La primera es que, fíjense, desde 2009 hasta el 2023, este es un trabajo que está todavía en preprint, pero que lo pueden consultar. En preprint significa que no ha sido revisado por pares, pero vamos, es un trabajo excelente y muy bien hecho. Hecho, fíjense, de enfermedad neumocócica invasora en todas las edades, del año 2009 hasta el año 2023. Muy interesante cómo ha impactado en la vida real, en la enfermedad neumocócica invasora, el uso de las vacunas conjugadas, ¿no? Y fíjense cómo estamos viendo que especialmente en los niños menores de 2 años, que clásicamente han sido los más susceptibles a tener las formas más graves de la enfermedad, especialmente sepsis y meningitis, ¿no? Está aumentando estrepitosamente con el paso de los años. Y no llegamos todavía al nivel de incidencia que teníamos en 2009 para poder hablar de reemplazo, ¿no? Porque cuando hablamos de reemplazo es que haya otros serotipos que producen enfermedad, pero que superen la incidencia que teníamos antes, ¿no? Porque el que veamos otros serotipos es normal. Si la vacuna funciona, pues los serotipos que están incluidos en la vacuna pues tienden a mantenerse a raya, ¿no? Aunque aquí están subiendo de una forma un poco inquietante, pero tienden a mantenerse a raya. Y subirán los otros, ¿no? Los que no están incluidos dentro de los 13 serotipos que cubre la vacuna. Pero fíjense que estamos llegando a niveles de enfermedad total en menores de 2 años preocupantes que nos hacen pensar, oye, parece que esta estrategia de las vacunas conjugadas tiene un valor. Bien, aquí se han salvado miles de vidas, eso está claro, pero es temporal, ¿no? Tenemos que buscar, o bien avanzamos en esta tecnología o tenemos que buscar otra estrategia, ¿no? Y esto no se ve tanto cuando vemos la infancia hasta la adolescencia, ¿no? De 0 a 17. Fíjense que esta elevación se produce sobre todo en los menores de 2 años. Se produce sobre todo en los lactantes, ¿no? Y si seguimos en este trabajo y vemos cuáles son los serotipos circulantes, no se me asusten, hay mucho número, pero vamos a mirar 2 cosas nada más. Vamos viendo que desde 2019 aquí hubo una reducción importante porque pasó una cosa que ustedes recordarán, ¿no? Que fue la pandemia. Pero desde el 2020 hasta ahora no ha hecho más que crecer. Y del 2021 al 2022 aumentó en incidencia hasta un 85%. En España, ¿eh? En España. Y estos son los serotipos que se aíslan con mayor frecuencia. Fíjense, esto corresponde al último semestre del año, perdón, al primer semestre del año 23, ¿no? Y si miramos en menores de 2 años, el número 1, ¿cuál es? El 3. Entre 2 y 5 años, el número 1, 24F. 5 y 17, el 8. Y en mayores, pues el 8, el 3 y el 3, ¿no? Si seguimos mirando, 24F aquí. El 3, el 3. O sea, el 3 está apareciendo en los primeros puestos. Igual que el 8, igual que el 24F. Tengo que decirles que desgraciadamente el 24F es un serotipo que acumula resistencias a antibióticos y que produce meningitis en un alto porcentaje de los casos, no está incluido en ninguna de estas 2 vacunas nuevas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay tanto. Bueno, básicamente esa es la explicación, ¿no? Y por eso no se han metido en el desarrollo de investigación de las vacunas ese serotipo, pero que en España es de los primeros, ¿no? Pero también está ahí el serotipo 3, y el serotipo 3 está preocupando últimamente, porque en el último año ha aumentado muchísimo la neumonía bacteriémica o complicada con derrame por serotipo 3. ¿Por qué les cuento este rollo? Porque de primeras, si miramos los casos y comparamos, digo, bueno, ¿cuántos casos podría yo prevenir de enfermedad neumocócica invasora si utilizo tal o cual vacuna? Pues mira, si hablamos de los menores de 5 años y vamos al año 2023, pues decir, mira, si uso la 15, pues puedo evitar el 41% de los casos, según los serotipos que yo tengo aislados y la vacuna funciona, ¿no? Si uso la 20 valente, el 60% de los casos. Y si uso la siguiente en el desarrollo, que hay una 21 también, que no será para niños, pero hay una 24 que será para niños, con una tecnología diferente, muy interesante, lo voy a explicar en un minuto. Esta ya cambia la tecnología. Normalmente las vacunas conjugadas tienen una proteína, un carrier, que suele ser o el toxoide tetánico
o el CMR de Corynebacterium, pero esto lo que hace es coger otras proteínas de neumococo para utilizarlos como carrier en las vacunas conjugadas. Y esto le va a permitir tener cierta efectividad también contra otros serotipos que no estén incluidos en la vacuna, con lo cual la 24 ya empieza a aportar una tecnología un poco diferente y muy interesante y probablemente sea una vacuna para el futuro muy buena, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos solo en los números, decimos, bueno, pues parece que aquí la 20 es la que mejor nos viene. Pero ¿qué pasa? Que esto hay que matizarlo. Si ahora aumenta mucho el serotipo 3, lo que sí se ha visto es que tanto la 13 valente que usamos ahora como la 20 valente no son tan inmunógenas contra el 3, porque el serotipo 3 es un serotipo muy especial. Sin embargo, la 15 valente supera claramente a Prevenar 13. Fíjense, este es el nivel de anticuerpos con la 15 valente y este es con la 13. Con lo cual, es mejor vacuna aparentemente en cuanto a inmunogenicidad, ¿vale? Después hay que ver cómo funciona en el mundo real, pero aparentemente esta es la que nos puede proporcionar mayor protección contra este serotipo. Y este serotipo preocupa. Entonces tenemos que pensar en ello. Digamos que es la base de esta vacuna, ¿no? Pero la base de la 20 es que bien, tenemos más serotipos, no sabemos si va a seguir, porque el serotipo 3 ha seguido produciendo enfermedad, aunque está incluido en Prevenar 13. ¿Me explico? O sea, es un serotipo que escapa a la protección que generan las vacunas que estamos usando ahora mismo. Pero, sin embargo, el serotipo 8, ¿se acuerdan? También estaba en los primeros puestos ahí en distintas edades. Pues está incluida en la 20. Y además están incluidos más del 90% de los serotipos que son resistentes a cefotaxima. Que otra cosa que tenemos que pensar también es el tema de las resistencias antibióticas. O sea que, digamos que hay muchas cosas a tener en cuenta. No solo 20 es mejor que 15. ¿Vale? Y al final, pues se tomarán las decisiones. Es posible que, como suele pasar en nuestro país, que haya comunidades con 15 y otras con 20. Esto puede ocurrir. Bueno, veremos. ¿Qué pasa con la 20? ¿Cuál es el problema que tiene? Que sí o sí tendremos que usarla con una pauta 3+1. Y esto ya nos cambia el esquema otra vez. Tenemos que volver a utilizar vacunas neumocócicas y volver a vacunar a los 6 meses, cuando ya lo habíamos dejado de hacer. Pero bueno, las comunidades tendrán que decidir. Incluso podrían apostar por saltarse la ficha técnica y usar esa vacuna en 2+1, pero eso solo lo pueden hacer las comunidades. ¿Qué hemos decidido en el comité? Decimos, mira, como hacemos las recomendaciones en enero, no sabemos, el futuro todavía no lo predecimos, ¿no? Decimos, mira, es mejor usar una de estas dos vacunas, desde luego, pero todavía lo que no vamos a hacer es coger a nuestros niños vacunados con 13 y ponerle 15 o 20. No, ahora mismo no. Hay que esperar a que la comunidad se decida a ver por cuál, ¿no? Y se definirán estrategias. Desde luego, los inmunodeprimidos sí que podríamos darnos un poco de prisa para ponerles una vacuna mejorada, ¿no? Y eso sí que deberíamos, sobre todo los muy inmunodeprimidos, deberíamos ponerle una 15 valente, que es la que tenemos ya. ¿Vale? Bueno, al final me enrollé mucho. O sea, que estamos así, ¿no? Estamos en el partido, así con esta... Mira si reconocen algunos, ¿no? Parece que el Papa se va a ir por la derecha, ¿no? O sea, ya tiene la cintura rota ya y estamos en esto, ¿no? Estamos en la eterna guerra, ¿no? Guerra entre comillas, de los laboratorios por ocupar un puesto. Ya está. Pero no nos vamos a quedar ahí. Y ya, esta es la última diapositiva del neumococo. Cuando dijimos que había que cambiar de estrategia y que había que cambiar el paradigma, es que igual la estrategia no es seguir poniendo serotipos a las vacunas conjugadas neumocócicas. Entonces hay algunos investigadores, entre ellos Ron Dagan, que esto lo contó hace poco en el Típico, ¿no? Que se dio cuenta, oye, durante la pandemia decimos que todas las infecciones respiratorias disminuyen, ¿no? O todas las de transmisión respiratoria, por las medidas no farmacológicas y eso que tuvimos, ¿no? Sin embargo, la colonización nasofaringea no cambió en todo este tiempo, fíjense. Estos son los años 20 y 21. La colonización, y la azul, es la media de los 6 años anteriores. La colonización faríngea por neumococo no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la circulación de los virus. Entonces, no solo es que el virus ayude a que se produzca la neumonía neumocócica. Lo que vieron ellos y lo que consiguieron correlacionar es que tanto la neumonía como la neumonía bacteriémica coincidían exactamente con el pico de VRS. Y si no había VRS, no había neumonía neumocócica. O sea, es un cambio de paradigma. Lo que dice Ron es, el neumococo es un comensal. Aquí el bicho malo es el VRS. Si desarrollamos una vacuna buena contra el VRS para usar en niños,
no solo un anticuerpo monoclonal para usar en los primeros meses de vida, pues probablemente impactaremos más todavía en la enfermedad neumocócica. Y este es el futuro, amigo. Este es el futuro. Bueno, pasamos al tema polémico, al que toda la enfermería nos han dicho, 2 dosis, 1 dosis. ¿Qué pasa con la meningitis tetravalente? ¿Se puede? ¿La ponemos a los 4, la ponemos a los 6? Por favor, acláralo. O inténtalo. Bueno, pues aquí, esto es una opinión personal, creo que nos hemos tirado un poco a la piscina. El comité siempre suele tirarse a la piscina. El año pasado nos tiramos a la piscina viendo un palmo de agua con el Nirsevimab. Nos tiramos bien a la piscina, y porque nadie se había pronunciado en el mundo. Ahí nos tiramos muy bien a la piscina. Aquí también nos hemos tirado un poco a la piscina. ¿Por qué? Porque aunque a todos que llevamos usando el meningo C algunos años en pauta, 1 más 1 más... ¿no? Lo primero que pensamos es que, coño, esta otra vacuna, si lo único que le hacemos es ponerle más polisacáridos de otro serogrupo, ¿por qué no la puedo usar en el mismo esquema, ¿no? Y estábamos esperando los resultados de un ensayo que lo demostrara para poder recomendarlo. Llevamos un par de años esperándolo, ¿no? Y por fin lo tenemos, ¿no? Este ensayo, que ustedes no encontrarán publicado todavía, porque no está publicado, se presentó como póster en una reunión que es la Meningitis Research Foundation Meeting en Londres, ¿no? Y es el primer ensayo que demuestra que el uso de la meningotetra con toxoide tetánico, la meningotetra Nimenris, vamos, a los 3 meses, a los 12 meses, produce la misma inmunogenicidad que poniendo 2 dosis en los primeros 6 meses de vida, como pone la ficha técnica. Este ensayo contradice la ficha técnica. No sabemos si la ficha técnica se va a cambiar por este ensayo, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que hay un ensayo que demuestra que eso que pensábamos todos de que, oye, si funciona con meningo seco, ¿por qué no va a funcionar con esto? Demuestra que funciona, ¿no? Pero en ese momento no lo sabíamos, pero ahora sí, es que hay una comunidad, bueno, sí lo sabíamos ya porque esto se publicó antes de que acabara el año, una comunidad que se tiró a la piscina antes que nosotros, que fue Galicia. Y ya hay una comunidad española que usa esta pauta. 4 meses, 12 meses, 12 años, que es la que propugna el Comité Asesor de Vacunas para este año. ¿No? Pero les traigo una novedad de hoy, ¿no? De hoy. Hoy se presentó el nuevo calendario vacunal de Andalucía, que son ahora mismo, pues, digamos, los más valientes del reino, ¿no? Porque, fíjense, pone esta misma pauta, pero además añade otra cuestión nueva que es VPH en dosis única. Esta es la primera comunidad que se ha lanzado a recomendar VPH en dosis única. Bueno, nosotros no lo podemos hacer todavía. Los ingleses lo están haciendo. En otros países, en Australia, lo están haciendo. Pues ahora Andalucía, desde hoy. Vale, va a ser la primera comunidad de España. Seguro que no va a ser la última. Datos de meningococo, no los voy a leer, que sepan que la vigilancia del meningococo ha cambiado. Ahora sí van a la página del Centro Nacional de Epidemiología. Antes se cerraba la temporada de meningococo en la semana 41 cada año, en octubre, y se contabilizaba. Ahora se hacen por años naturales, ¿vale? Y el informe de 2023 ya lo tenemos. Y estos son los resultados de 2023. Como era esperable, la incidencia con respecto a 2022 ha aumentado un 100%. ¿Lo ven? 262 casos totales, 131, ¿no? La gran mayoría, meningo B, como siempre. Esta tendencia no ha cambiado. Desde luego, están volviendo a aumentar los casos de WW y Y, ¿no? En Canarias tuvimos 10 casos, ¿no? Una defunción, 10%, que es la media de defunción de esta enfermedad, ¿no? Y en cuanto a las edades, pues con respecto al año pasado, es verdad que en los adolescentes ha aumentado un poco la incidencia, ¿no? Pero vamos, son pocos casos todavía para decidir, pero, oye, por serogrupo B hay algunos casos más en adolescentes. No tenemos que mirar solo el año 2022, porque todavía estaba muy cerca la pandemia. Hay que mirar 2019, 2018, ¿vale? Para poder sacar una conclusión de esto. Gripe, solo comentarles, no hay ninguna novedad, solo que nos decantamos por la intranasal en mayores de 2 años. El que no se pinche es un beneficio que ustedes constatan todos los días, ¿no? Y estas son las coberturas de diferentes comunidades, las que las comunican, porque Canarias no la comunica, ni la sabemos. Estimamos que está entre el 20 y el 30%, más o menos, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿vale? Con lo cual, tenemos una gran oportunidad de mejora en coberturas de gripe. ¡Ay, Dios! Una gran oportunidad de mejora en cobertura de gripe, y hay que hacer una planificación y una campaña
mucho más intensa para aumentar estas coberturas de gripe, porque el impacto que puede tener en la enfermedad por gripe, no solo en la infancia, sino en los adultos, es muy importante de forma indirecta, ¿no? Con lo cual, algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, este es un dónde está Wally un poco diferente, ¿no? Tal cual. Tal cual. Mira, y el SARS-CoV-2, que hasta hace nada, pues la poníamos vamos, estaba indicada a todos los niños. ¿Seguimos igual? ¿Grupos de riesgo? ¿Qué hacemos? ¿Qué ha cambiado este año? Hasta el año pasado el comité seguía recomendando la vacunación contra COVID para todos los niños, ¿no? Si recuerdan, desde el noviembre de 2021 que vino Omicron en nuestras vidas, no se ha ido Omicron. Y lo único que tenemos son linajes y sublinajes diferentes de Omicron. Quiere decir que la deriva antigénica del SARS-CoV-2 no se está divergiendo mucho, al revés, es más bien convergente. Y tenemos distintos linajes, pero solo de una variante. Es probable que en X años pueda haber otra variante que dé el salto, ¿no? No sabemos cómo se va a comportar esta enfermedad. Pero lo que sí sabemos es que la enfermedad la ha cogido casi todo el mundo y que los niños prácticamente todos se han contagiado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora veremos esa explicación. Y otra cosa que sabemos es que los ingresos en UCI y las muertes, con el paso del tiempo también han disminuido. Y han disminuido de una forma muy importante. Porque la situación que tenemos ahora no es la que teníamos en 2020, que todo el mundo era virgen para esta enfermedad. Bueno, la situación que tenemos ahora es que muchos tenemos una inmunidad híbrida conseguida a través de la vacunación y de repetidas infecciones naturales. En los niños también, y este ha sido uno de los grandes fracasos de la vacunación infantil, ¿no? No hemos conseguido superar estas cifras de cobertura, eso es raro en una vacuna infantil. Y esto es porque al final la enfermedad no se percibía como una enfermedad muy grave en los niños, ¿no? Al principio tuvimos muchos casos del síndrome inflamatorio multisistémico, una enfermedad que parecía aparecer solo en la infancia y que era muy grave, que nos dio mucho miedo y que la mayoría de los casos de ingresos en UCI eran por eso, pero ahora que también eso ha bajado muchísimo con Omicron, porque ha bajado hasta un 90% la frecuencia de PIMS con Omicron, ¿no? Pues ya solo queda proteger especialmente a aquellos niños que tengan enfermedades crónicas o factores de riesgo, ¿vale? Estos son pilares de una estrategia a partir de ahora y estos son los ensayos o los estudios, perdón, mejor dicho, publicados en España con la cohorte mayor de niños, donde efectivamente se veía que en el primer año, sobre todo los niños que ingresaban en UCI, era o por el síndrome multisistémico inflamatorio o por tener enfermedades subyacentes. Ahora que el síndrome multisistémico prácticamente ha desaparecido y que la mayoría de los niños han pasado la enfermedad de forma natural, pues solo queda proteger a los más vulnerables y aunarnos con lo que propugna la OMS y la mayoría de los países del mundo, excepto Estados Unidos, que sigue recomendando vacunar a todos los niños de COVID, curiosamente, ¿no? Dirigirnos a los que tengan factores de riesgo individuales, a los mayores de 60, que son la edad es el factor de riesgo principal, y a las embarazadas, ¿no? Y así lo recomienda este comité, ¿de acuerdo? En este ítem de menores de 60 años con factores de riesgo, están todos estos factores de riesgo, donde también están los niños. En un esfuerzo programático y para tener beneficio programático se ha unido la vacunación COVID con la vacunación de gripe, como ustedes saben. En estas recomendaciones se habla de las dos cosas, porque al final la población de riesgo es muy parecida y por eso se ha intentado unir en esta estrategia, que este año no ha salido tan bien como en años anteriores, porque las coberturas claramente han bajado. ¿Qué es lo que recomienda el comité? En aquellos niños con factores de riesgo y desde luego en los padres que quieran vacunar, por supuesto, hay vacunas disponibles para aquellos que quieran vacunar a sus hijos. Recuerden también los convivientes de personas con factores de riesgo muy graves también tienen indicación. Si son menores de 5 años y han pasado la enfermedad alguna vez o han sido vacunados, solo se les pone una dosis. Saben que la vacuna actualmente está adaptada a los linajes de Omicron XBB.1, ¿no? Esta nueva vacuna se indicará en una sola dosis a los menores de 5 años que hayan pasado la enfermedad o hayan sido vacunados, y si no han sido vacunados nunca ni han pasado la enfermedad, que han estado metidos en una urna, porque estos quedan poco, pues entonces sí se haría la pauta de 3 dosis de Comirnaty, que es la única que tenemos ahora mismo en España para vacunar. Y en los mayores de 5 años, como se estima que ha tenido contacto con la enfermedad, aunque no haya sido diagnosticado, se les indica una sola dosis. Acuérdense que en los que tengan un estado de inmunodepresión muy deprimido, muy importante, o sea, los más inmunodeprimidos requieren una dosis extra pasados 3 meses. Comirnaty, que es la que tenemos, pero están licenciadas Spikevax y está licenciada una de proteínas que es Nuvaxovid a partir de los 12 años también en la EMA, ¿eh? O sea que, pero aquí en España solo tenemos Comirnaty en esta pauta cuando usamos las 3 dosis en menores de 5 años. Para mayores de 5 años,
una sola dosis de las diferentes vacunas que tenemos, según la edad, como ustedes ya saben, ¿vale? Y bueno, quiero terminar con esta imagen porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que abro Twitter me salen imágenes de lo que está pasando en Gaza y es una cosa absolutamente terrible la cantidad de niños que están muriendo allí. Fíjense de todas las víctimas mortales del genocidio, porque esto es un genocidio, no tiene otro nombre. La mitad son niños, la mitad son niños, que como dice este tuit, pues sus cuerpos se descomponen debajo de los escombros y mueren debajo de los escombros sin que nadie vaya a rescatarlos, ¿no? Y es terrible, porque no solo eso, sino todas las atrocidades por no entrar medicamentos, pues las amputaciones que sufren sin anestesia, ¿no? Entre otras mil cosas, o ahora que los están matando de hambre bloqueando la entrada humanitaria. Yo no entiendo cómo el mundo es capaz de permitir esto en el año en el que estamos, la verdad. Muchas gracias.